Imagínate esto, la noche ha caído sobre los llanos, la luna se esconde y solo las estrellas parpadean en la inmensidad del cielo. Ah, De pronto un silbido corta la quietud, una melodía escalofriante que se acerca y se aleja como un fantasma en la oscuridad. sí, Esa, mi amigo, es la tarjeta de presentación del silbón, una de las figuras más inquietantes del folclore colombiano. exacto. Es un silbido que no se olvida fácilmente. Dean, tú ya sabes, por supuesto, la historia de este personaje, de este hombre convertido en leyenda. Un joven malcriado acostumbrado a tener todo lo que deseaba. Un joven cuyo deseo insaciable por carne de venado lo llevó a cometer un acto terrible, ¿verdad? Así es. La leyenda dice que este joven, enceguecido por la rabia al ver que su padre regresaba con las manos vacías de la cacería, Oh, wow. cometió un acto imperdonable, asesinó a su propio padre. Y lo que hizo después... Bueno, eso es lo que hace que esta leyenda sea tan escalofriante. Presentó las entrañas de su padre a su familia, haciéndolas pasar por la carne que tanto ansiaba. Un acto de una crueldad inimaginable. Y ahí es donde la historia toma un giro aún más oscuro. Su abuelo, horrorizado por la atrocidad, decide impartir un castigo que marque al joven para siempre. Lo azota, le echa aguardiente en las heridas abiertas. Un castigo brutal. Pero la verdadera condena, la que lo convierte en el silbón, está por venir. Exactamente. El abuelo no solo lo castiga físicamente, sino que también lo maldice a vagar eternamente por los llanos, cargando los huesos de su padre como un recordatorio constante de su pecado. Condenado a cargar con el peso de su crimen. Es interesante cómo esa bolsa de huesos no solo es un símbolo de su culpa, sino también de su castigo. Ujú. Como si la maldición lo obligara a confrontar su acto una y otra vez, ¿no crees? Sin duda. Y esa condena a ese vagar eterno es lo que da origen a su nombre, el silbón, el que silba. Ese silbido que mencionábamos al principio que hiela la sangre a cualquiera que lo escuche en la soledad de la noche. ¿Pero qué significa realmente? ¿Es solo un sonido para asustar o hay algo más detrás de esa melodía espectral? Ahí es donde la leyenda se vuelve realmente interesante. El silbido del silbón no es solo un sonido aleatorio. Dicen que sigue las notas de una escala musical subiendo y bajando casi como si estuviera lamentándose. Como si su alma torturada se expresara a través de esa música macabra. Es una imagen poderosa, ¿no? Y lo que es aún más perturbador es la creencia de que la distancia del silbido indica la cercanía del silbón. Pero aquí, quiere decir que si escuchas el silbido muy cerca, significa que está lejos, pero si lo escuchas lejano, está cerca. Exactamente. Imagina el terror de escuchar un silbido ten en la distancia, sabiendo que el silbón se acerca sigilosamente a través de la inmensidad de los llanos. Un juego psicológico que aumenta la tensión y el miedo. Es brillante, desde el punto de vista de la construcción del suspenso. Y aterrador, por supuesto. Pero si su silbido es una advertencia, ¿a quién está advirtiendo? A todos. ¿O hay víctimas específicas en la mira del silbón? Buena pregunta. Y aquí es donde vemos cómo la leyenda no solo busca asustar, sino también impartir una lección moral. Se dice que el silbón tiene predilección por ciertas víctimas, los borracos y los mujeriegos. En serio. ¿Hay alguna razón para esa elección o es solo un capricho macabro? La leyenda sugiere que el silbón está ahí para castigar la inmoralidad. Espera entonces, el silbón no es solo un monstruo, sino un ejecutor de la moral. Exacto. Los cuentos populares a menudo reflejan los valores y las ansiedades de la comunidad que los crea. En este caso, el silbón se convierte en una personificación de la justicia divina, un ser que castiga a aquellos que se desvían del camino recto. Es fascinante cómo una simple leyenda puede revelar tanto sobre la sociedad que la originó. Pero también me pregunto, si el silbón está tan enfocado en castigar la inmoralidad, ¿por qué aterroriza a la gente con su silbido? ¿No sería más lógico aparecerse de repente y atrapar a sus víctimas? Esa es una excelente pregunta. Quizás la advertencia al silbido es una forma de dar una última oportunidad de arrepentimiento. O tal vez la verdadera tortura resida en la espera, en el miedo a lo desconocido. En la agonía de saber que el silbón está ahí afuera, acechando en la oscuridad, esperando el momento perfecto para atacar. Pero si él es tan poderoso, hay alguna forma de defenderse, algo que ahuyente a esta criatura de la noche. Se dice que los perros son la mejor defensa contra el silbón. Su ladrido símbolo de lealtad y protección es lo único que parece ahuyentar a la criatura. Irónico, ¿no? Un ser nacido de la violencia y la desobediencia aterrorizado por la lealtad y la protección que representa un perro. Es como si la leyenda misma nos estuviera diciendo que incluso en la oscuridad más profunda hay un atisbo de esperanza, un recordatorio de que la bondad y la fidelidad pueden vencer al mal. ¿Pero es el silbón realmente un ser maligno o simplemente un alma atormentada que paga por sus pecados? Esa es una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal. ¿Es el castigo eterno la única respuesta a un acto de crueldad? ¿Puede el remordimiento redimir a un alma atormentada? Es una pregunta que nos deja pensando, ¿no? ¿Es el silbón un monstruo o una víctima de sus propias acciones? La leyenda no nos da una respuesta fácil, y tal vez esa sea la intención. Exacto. Porque al final la leyenda
no se trata solo del Silbón, sino también de nosotros mismos, de nuestras propias luchas internas de la delgada línea que separa la luz de la oscuridad en cada uno de nosotros. Y también de cómo la sociedad lidia con la culpa, el castigo y la posibilidad de redención. El Silbón es un espejo oscuro que refleja las preocupaciones morales de la época en que nació la leyenda. Hablando de eso, mencionaste antes que el Silbón castiga a los borrachos y a los mujeriegos. ¿Qué nos dice eso sobre la sociedad que creó esta leyenda? Es una pregunta fascinante. En el contexto de los llanos, una región rural donde la vida era dura y la religión tenía un papel central, la embriaguez y la infidelidad eran vistas como transgresiones graves. Claro, comportamientos que amenazaban la estabilidad familiar y el orden social. Exactamente. El Silbón, al castigar a los que cometían estas faltas, se convierte en una especie de guardián de la moral, un recordatorio de las consecuencias de desviarse del camino recto. Es como si la leyenda misma se convirtiera en una herramienta de control social, ¿no? Un miedo compartido que refuerza las normas de la comunidad. Sin duda. Y eso es algo que vemos en muchas leyendas y mitos alrededor del mundo. Figuras aterradoras que personifican los miedos y las ansiedades de una sociedad, sirviendo como advertencias para mantener el orden. Pero lo interesante es que la leyenda del Silbón ha trascendido su contexto original, se ha extendido por toda Colombia e incluso a otros países de América Latina. ¿Por qué crees que esta historia en particular ha resonado con tanta gente? Creo que hay varios factores en juego. En primer lugar, la historia en sí es poderosa. La idea de un joven que comete un acto terrible y es condenado a vagar eternamente con el peso de su culpa es un tema universal que conecta con nuestros miedos más profundos. Es una historia que nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias que no podemos escapar de nuestro pasado. Y luego está el elemento del silbido. Ese sonido inquietante que te persigue en la oscuridad, una señal de que algo terrible se acerca. Es una imagen que se queda grabada en la mente, que apela a nuestro instinto más básico de supervivencia. Y esa ambigüedad que mencionábamos antes, esa duda sobre si el Silbón es un monstruo o alma en pena, también juega un papel importante, ¿no crees? Nos obliga a cuestionarnos nuestras propias ideas sobre la culpa, el castigo y la posibilidad de redención. Totalmente. Esa complejidad es lo que hace que la leyenda del Silbón sea tan atractiva. No nos ofrece respuestas fáciles, sino que nos invita a explorar la oscuridad de la psique humana, a confrontar nuestros propios miedos y demonios internos. Y al final, tal vez la verdadera pregunta no sea si el Silbón es real o no, sino qué nos dice su leyenda sobre nosotros mismos. Qué miedos, qué valores, qué ansiedades se reflejan en esta historia que ha perdurado a través de los siglos. Preguntas que vale la pena explorar, ¿no crees? Porque al final las leyendas no solo nos entretienen, sino que también nos ayudan a comprender mejor quiénes somos y de dónde venimos. Exacto. Y en el caso del Silbón, esta exploración nos lleva a un viaje a través de la oscuridad, el miedo y la complejidad de la naturaleza humana. Un viaje que, a pesar de su terror, nos puede enseñar mucho sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Pero volviendo a la leyenda, ¿qué pasa con aquellos que se encuentran con el Silbón? ¿Hay alguna forma de escapar de su ira o es su destino inevitable? Mencionaste antes que los perros pueden ahuyentarlo. ¿Hay algo más que la gente pueda hacer para protegerse? Se dice que el Silbón es una criatura de hábitos que sigue ciertas reglas. Algunos dicen que llevando un crucifijo o un rosario se puede ahuyentar al espectro, mientras que otros aseguran que la mejor protección es la fe y la oración. Es interesante cómo la fe juega un papel tan importante en esta leyenda, ¿no? Como si la creencia en un poder superior pudiera proteger a la gente de las fuerzas oscuras que representan figuras como el Silbón. Es un tema recurrente en la lucha contra lo desconocido. La fe como un escudo, como un bálsamo para el miedo ancestral a lo que acecha en la oscuridad. Pero más allá de la fe, hay algo más que se diga sobre cómo sobrevivir a un encuentro con el Silbón. Se cuenta que el Silbón no tolera el ají picante y que esparcirlo alrededor de la casa puede mantenerlo a raya. También se dice que es sensible al sonido de un látigo, recordándole el castigo que recibió de su abuelo. Es curioso cómo estos detalles aparentemente insignificantes se integran a la leyenda dándole una dimensión más tangible, ¿no? Es como si a pesar de ser una criatura sobrenatural, el Silbón tuviera debilidades que los humanos pueden explotar. Exacto. Y esa idea de que incluso lo más aterrador puede tener un punto débil nos da un atisbo de esperanza. Nos recuerda que a pesar del miedo que el Silbón puede infundir al final, el ingenio humano y la fe pueden prevalecer. Es fascinante cómo esta leyenda, a pesar de su oscuridad y terror, también nos ofrece un resquicio de esperanza. La idea que incluso, frente a una criatura como el Silbón la fe, el ingenio, incluso el ají picante, pueden marcar la diferencia. Es cierto. La leyenda no solo nos adentra en el miedo, sino que también nos habla de la resistencia humana, de nuestra capacidad para enfrentar lo desconocido y encontrar formas de protegernos. Y eso me lleva a otra pregunta. Mencionaste antes que la leyenda del Silbón ha trascendido fronteras que se cuentan en diferentes países de Latinoamérica. Hay variaciones en la historia. ¿Cambia el significado del Silbón en otros contextos culturales? Claro que sí.
La leyenda como un río se adapta al terreno por el que fluye. En algunas regiones se dice que el Silbón no solo castiga a los borrachos y mujeriegos, sino también a los mentirosos, a los ladrones, a cualquiera que transgreda las normas sociales. Es interesante cómo la figura del Silbón se adapta a las preocupaciones de cada comunidad, ¿no? Como si fuera un lienzo en blanco sobre el que cada generación proyecta sus propios miedos y valores. Exactamente. En algunos lugares se dice que el Silbón puede ser apaciguado con ofrendas como tabaco o aguardiente, mientras que en otros se lo ve como una fuerza implacable e inevitable. Es como si la leyenda misma fuera un espejo de la diversidad cultural de Latinoamérica, reflejando las diferentes formas en que las comunidades se enfrentan a lo desconocido, a la culpa, al castigo. Sin duda. Y eso es lo que hace que el estudio de las leyendas sea tan apasionante. No son solo cuentos para asustar a los niños, sino ventanas a la historia, a la psicología, a la identidad de un pueblo. Exacto. Son historias que nos hablan de nosotros mismos, de nuestros miedos, de nuestras esperanzas, de nuestra relación con el mundo que nos rodea. Y en el caso del Silbón, esta historia nos lleva a un viaje a través de la oscuridad, la culpa, el castigo, pero también la esperanza, la resistencia y la fe. Una historia que nos recuerda que incluso en las noches más oscuras, la luz siempre encuentra una forma de brillar. Y que en la vastedad de los llanos, donde el silbido del Silbón se pierde en el viento, la leyenda sigue viva susurrándonos secretos sobre nosotros mismos y sobre el mundo que habitamos. Y así, con esa imagen inquietante, pero también llena de misterio, llegamos al final de nuestra inmersión en la leyenda del Silbón. Esperamos que este viaje a través del folclore colombiano les haya hecho reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana, la fuerza de las creencias y el poder perdurable de las historias que nos contamos a nosotros mismos. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando los misterios y las maravillas que se esconden detrás de las leyendas que dan forma a nuestra cultura.